para poder seguir estudiando en este hermoso desafío que es conocer al Señor. Y me ha tocado la oportunidad de poder compartir con ustedes el tema de la teología del pacto. Y nosotros a lo largo de la historia de la iglesia hemos visto como un paralelo en medio de una comprensión teológica frente a dos grandes sistemas de interpretación bíblica que pudiéramos considerar. La primera, tenemos que hablar de la teología del pacto, que en la historia posiblemente tiene un arraigo más hebreo, más del pueblo de Dios, aunque no encontramos el término. Los primeros escritos donde se esbozan algo de la teología del pacto es con Agustín de Hipona, el cual nos va a hablar del pacto de obras y el pacto de gracia. Y de ahí tendríamos que saltar varios siglos después hasta Zwinglio y Calvino. Y finalmente en 1647 con la Confesión de Fe de Westminster, frente a un sistema de teología de interpretación de la Biblia dispensacional, a veces dispensacional entre Antiguo y Nuevo Pacto y a veces de 7 pactos. La idea no es poder entrar en materia de la parte histórica, ni de la parte de los autores, ni de lo que escribieron, debido a que nosotros tenemos bastante información, ya que desde el siglo XVIII en adelante encontramos escritos sobre este tema. Nosotros tenemos que considerar que esa ya es una labor del estudiante para poder hacer este tipo de investigación. Lo que nosotros queremos hacer como institución a partir de este momento es el origen histórico se puede investigar. Lo que queremos nosotros es plasmar más o menos el alcance que va a tener para nosotros la teología del pacto, su importancia, su significado, su desarrollo y cómo ha sido entendido posiblemente, entendiendo que es fundamental el entendimiento de la teología del pacto, porque ella es como el hilo conductor, aquel que va a engranar o concatenar todas las demás doctrinas y todas las demás teologías. Sin embargo, cuando uno va a la Confesión de Fe de Westminster, uno ve en el capítulo 3, básicamente y rápidamente podemos ver que tiene otros alcances en su orden de desarrollo, ya que nosotros vemos cómo nos va plasmando en su capítulo 1 las Santas Escrituras. Luego nos habla del carácter de Dios, el decreto de Dios, la creación, la providencia, la caída, y aquí nos va a tomar el gran tema que es el pacto de Dios con el hombre, o lo que algunos escritores se han anclado en esta confesión para hablar de la teología del pacto. Entonces, comprendiendo esta introducción, yo quisiera que ustedes, mis queridos hermanos, me permitieran compartir con ustedes unas diapositivas con las que yo quiero darles a entender o hacerles comprender. Pero cómo hago para aquí para compartir. Compartir pantalla, muy bien. Listo, ¿me pueden confirmar que estoy compartiendo con ustedes pantalla? Muy bien. Entonces, queridos hermanos, cada cierto tiempo yo voy a dar la oportunidad, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, o si alguno de los hermanos aquí, o pastores, o quieren aportar, van a ser bienvenidos. Entonces, nosotros tenemos la teología del pacto para estas 4 semanas que vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes. Les voy a compartir desde ya la estructura del curso o de los temas a tratar, ya que la teología del pacto es muy abarcante. Básicamente tiene mucha familiaridad con el decreto de Dios, pero también con la redención. Y pudiera ser que alguno
quisiera como entenderlo desde una sola perspectiva. Pero la teología del pacto es un sistema de interpretación, una herramienta, ¿sí?, que nos va a servir para hacer un buen análisis hermenéutico, exegético y poder entender el resto de las doctrinas. Es el asidero fundamental para que nosotros no perdamos el hilo conductor de lo que puede ser la salvación, lo que puede ser la doctrina del pecado, la doctrina de la iglesia, todas las doctrinas en la teología sistemática, y es ahí donde nosotros tenemos que considerar. Entonces, yo he dividido para que nosotros podamos comprender y tal vez ir de manera lo más pausado posible en 4 semanas, y en la primera semana vamos a hablar del Dios de pacto. En la segunda vamos a hablar o vamos a tratar el tema de Cristo el pacto. La tercera, la iglesia beneficiaria del pacto. Y en la última semana vamos a hablar de una vida bajo el pacto. Creo que con esto vamos a poder hacer un resumen propio de la teología del pacto, porque fácilmente nosotros somos de hablar de teología y de los términos teológicos y los desligamos de la vida diaria, de la vida mortal, del día a día que tenemos que tener mientras que llega la venida del Señor. Y es así, mis queridos hermanos. Yo tengo, creo, el pastor Ismael le pegó una revisadita a mis diapositivas y me dijo que era mucho para hoy. Esperemos que no sea mucho y que tengamos la oportunidad de poder desarrollar todo el tema. El Dios de pacto. Muy bien. En esta semana o en esta clase vamos a procurar de desarrollar 5 puntos. El origen del pacto, o sea, ¿quién es el que lo originó? ¿Por qué lo originó? ¿Quiénes son los actores de este pacto? Entendiendo que cuando nosotros hablamos de pacto, estamos considerando que es un acuerdo donde hay 2 partes que tienen que cumplir y o hay un beneficio para ambas partes. Lo segundo que vamos a hablar del Dios de pacto es esa relación pactual. ¿Por qué hay una relación pactual? ¿Es solo entre Dios? ¿Es Dios y su creación? ¿Dios y solo su pueblo? ¿Dios y toda la humanidad? Posiblemente voy a usar 2 términos aquí que no van a simple vista, no va a ser muy comprensible, que habla de una relación vertical y una relación horizontal. Sin embargo, cuando veamos el desarrollo de las clases, vamos a poder entender por qué estoy hablando de una relación vertical, entendiendo que la relación vertical es hacia arriba y la horizontal es en comunidad, para finalmente, cómo nosotros vemos que el pacto comienza y termina en la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué les parece el tema? Espero que estén entusiasmados. Yo no estoy entusiasmado, estoy nervioso, pero espero poder hacer un buen trabajo para poder hablar de un tema tan difícil como considero que es este tema, que es el tema de la teología del pacto. En el primer punto, es claro que al hablar del carácter de Dios, nosotros estamos viendo que la teología del pacto aborda directamente el obrar de Dios. Y hay algo que nosotros, por lo general, confundimos. Es la soberanía y la providencia de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, posiblemente estamos hablando de todo el carácter de Dios referente al decreto eterno de Dios. La Biblia dice claramente que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Que todos nosotros somos creación y que la creación ha sido creada, perdón la redundancia, para glorificar a nuestro Dios.
Y la providencia habla de la manera que cómo sostiene esta creación. No estamos en teología propia para hablar específicamente, y eso lo dejaremos más adelante, porque en algún momento en la carrera teológica tenemos que hablar de teología propia o doctrina de Dios. Entonces, lo que yo quiero es que básicamente o fundamentalmente yo quiero hablar que la teología del pacto, ya que estamos hablando de un acuerdo, de algo legal, de algo que está siendo manifestado jurisprudencialmente legítimo, que es manifiesto. La teología del pacto va a tener tres grandes aspectos. Uno de ellos es que nos va a mostrar desde el inicio que hay un rey soberano. O sea, hay un rey que es Dios y que él va a manifestar su relación con un pueblo a través del gobierno, que tiene que ser esto a través de una ley pública o hecha pública. Es muy importante que nosotros no perdamos de vista, porque yo en este curso no quiero hablar ni explicar soberanía de Dios ni providencia, sino lo que quiero que nosotros comprendamos las razones del porqué de la teología del pacto, porque es un hilo conductor importante que nosotros no podemos perder de vista, no importa en cuál parte de la sistemática o la dogmática de la iglesia o de la teología nos encontremos. Si hablamos de soteriología, amarteología, cristología, eclesiología, tenemos que anclarnos en una buena comprensión de la teología del pacto, porque la teología del pacto está diciéndonos claramente: hay un rey soberano que está gobernando un pueblo o un reino. Y es ahí donde nosotros tenemos que considerar claramente que la teología del pacto tiene un desarrollo en la historia de la redención, el plan de Dios. Yo quisiera que nosotros pensáramos de esta manera. No estoy hablando del decreto de Dios. Estoy hablando de la teología del pacto porque ella está enmarcada en algo que nosotros conocemos como tiempo. Por tanto, debe tener un comienzo y un final. Hoy solamente estoy haciendo un esbozo para que nosotros consideremos lo que la Escritura dice. Claramente. Voy a permitirme leer un texto bíblico que dice así. En 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, para la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este es un texto muy importante, por lo menos para que nosotros consideremos lo siguiente, entendiendo que no estamos hablando del decreto, sino que estamos hablando de la teología del pacto o del pacto de Dios. Estamos hablando que hay o que tenemos el plan de Dios manifiesto, y este está manifestado en la Escritura, lo que quiere decir que abarca desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, yo quisiera en este momento, para que nuestra audiencia comparta un poco de tiempo conmigo, me respondiera en pocas palabras. Algunos hermanos, ¿estamos hablando de un Dios de pacto o de pactos? De pactos. De pactos, muy bien. ¿Quién más se aboca a nuestro hermano Gonzalo? O se adhiere o difiere de él. Estoy de acuerdo con el hermano Gonzalo, un Dios de pactos. Muy bien. Quisiera que alguno de los hermanos que ha hablado del Dios de pactos
nos mostrar un versículo bíblico que posiblemente ustedes fácilmente pueden acceder a través de una concordancia electrónica para que nosotros pudiéramos sustentar lo que estamos viendo, ya que cuando nosotros estamos pensando en el Dios de pactos o de pacto, estamos hablando de singularidad o de pluralidad, o estamos hablando de una administración de un pacto o de la dispensación de varios pactos. Y es algo que nosotros tenemos que comprender, porque aquí es donde es confrontado el carácter de Dios. ¿Qué sucedió en Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3? Todo esto tomó por sorpresa a Dios cuando en el capítulo 3 Adán y Eva pecaron. Tuvo que haber un consenso en la deidad para decir qué hacemos. Después de que Noé se le manifestó un pacto, hubo que hacer otro pacto con Moisés y otro pacto con Abraham y otro pacto con David. ¿O estamos hablando del mismo pacto? ¿Alguien encontró un versículo bíblico? Sí, yo tengo uno acá. Muy bien, Gonzalo. En Génesis 17:3. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre. ¿Está en singular o está en plural la manifestación del Dios de pacto o de pactos? Yo en mi diapositiva tengo ese mismo versículo, pero más adelante. Sino que yo quiero que nosotros consideremos, porque cuando nosotros teológicamente argumentamos, tenemos que argumentar con la Biblia. Habla de un pacto. Muy bien, no de pactos. Perfecto. ¿Alguien tiene otro versículo diferente que quisiera considerar? Efesios 2:13, si mal no recuerdo, habla de los pactos. Muy bien. ¿Podemos revisar Efesios 2:13? Efesios 2:12, pastor. 2:12, sí. Si me permite. Sí, está bien, con mucho gusto. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muy bien, muchas gracias. Acá tenemos que ver cómo el apóstol Pablo está argumentando algo extraordinario. Aunque nos habla de pactos, lo ancla de manera singular en una promesa. Entonces vamos diciendo que si encontramos que hay un solo Dios, una sola iglesia, un solo plan de redención, aunque vamos a encontrar en plural a veces la palabra pactos, siempre se va a referir a un mismo pacto. Es ahí donde yo quisiera que nosotros tenemos que comprender que Dios, antes de la fundación del mundo, como dice la cita aquí en 2 Timoteo 1:9, ¿sí?, hay un plan. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto es muy importante, porque hay un solo plan, no hay dos planes. Es claro, mis amados hermanos, que desde Génesis a Apocalipsis, el plan de Dios fue echado a andar. Por eso es importante que nosotros comprendamos bien qué es la teología del pacto o la teología de los pactos. Porque si nosotros hablamos de la teología de los pactos, estamos entrando en un terreno peligroso, porque estaríamos hablando de una teología de dispensaciones o de tiempos donde Dios va cambiando su forma de actuar y su forma de cómo atender y de gobernar su creación.
Sin embargo, si hablamos de un pacto que se va desarrollando, se va conforme al propósito de Dios, frente al tiempo, va avanzando y perfectamente se va cumpliendo. Estamos hablando de un Dios soberano, providente, que está en pos de su propia gloria, de su propio deseo. Y es ahí donde nosotros podemos descansar que hay una promesa, un plan, un pacto desde la eternidad, donde los creyentes, no importa en qué momento histórico nos podamos ubicar, desde Génesis a Apocalipsis, entendiendo que Génesis comienza en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y terminando en Apocalipsis, que es en el día final, donde el Señor Jesucristo viene. Hay un plan perfecto, una promesa pactual. ¿Es comprensible hasta aquí, mis amados hermanos? ¿Alguien quisiera dar algún tipo de aporte o diferir? Muy bien. Vamos a avanzar entonces. La teología del pacto nos habla que es una promesa, que es eterno y que beneficia. Génesis 3:15 arranca de una manera extraordinaria diciéndonos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acá hay una profecía dada de la misma boca de Dios, donde nos está asegurando que hay un plan, que hay una promesa. Y es conocida por todos los teólogos como el protoevangelio. Y esto es muy importante para nosotros, queridos hermanos. Y tenemos Génesis 1 y 2, donde vemos que el escenario fue puesto por Dios. La creación, para que su plan sea revelado, manifestado, desarrollado. Hebreos 13:20 nos dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. En la diapositiva anterior, nosotros vimos que todo fue determinado antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Aquí nuevamente vemos que la providencia, la gracia, la misericordia de nuestro Dios ha manifestado mucho antes de que el hombre pecara a Jesucristo como aquel que va a satisfacer la promesa del pacto. Ezequiel 36:26 al 28 nos habla de los beneficiarios. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entendiendo que el desarrollo histórico y cómo se va revelando, no solamente va a través del tiempo, y lo que quiero decir es día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sino que progresivamente también la revelación de Dios va aumentando en este plan que fue determinado. La teología del pacto siempre nos hace pensar en un rey que se va a manifestar, que nosotros sabemos que es Dios mismo encarnado en la persona de Cristo. Que la voluntad de Dios, cuando se echó a andar el tiempo o el cronos de Dios,
Algunos dirían que hay una diferencia entre Cronos y Kairos, pero no es el tema de hoy. Vamos viendo cómo cronológicamente va avanzando la historia del pacto eterno de redención. Un pacto que parte en la voluntad de Dios, en la eternidad, y que tiene unos beneficiarios que Ezequiel 36, del 26 al 28, nos van diciendo que tienen un problema con Dios, que es su condición. Su corazón no sirve. Si ustedes ven ahí, dice, y pondré un espíritu nuevo. O sea, su espíritu o su ánimo tampoco. El corazón nos recalca que no solamente no sirve, es de piedra. O sea, humanamente no pueden responder. Y que Dios tiene que hacer una cirugía o un milagro extraordinario. Estando vivos y sin quitarles la vida, les tiene que cambiar o los tiene que regenerar. Y no solamente esto, Dios estará habitando en cada uno de los que va a operar, porque están sin el Espíritu de Dios. Y no están andando en los estatutos, ni guardan los preceptos de Dios. Y esto es muy interesante, porque solo así, dice, podrán ser su pueblo, y solamente así Dios será el Dios de ellos. Y esto es muy interesante porque habla de una relación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? Recordemos que en esta primera semana estamos hablando del Dios de pacto. La cristología la tomaremos en la próxima semana. Entonces, vamos a concluir algunas pequeñas cosas para tener claridad. Dios es quien determinó. Eso es lo que tenemos que concluir. ¿Qué quiere decir? Que esto es un pacto o un acuerdo de Dios. Él se está autorrevelando. No es un acuerdo entre Dios y ningún hombre, y ninguno de los hombres. Aunque los beneficiarios va a ser un pueblo conformado por personas, por creyentes. Yo estoy citando Deuteronomio 29:29 por una sencilla razón. Este versículo reza de la siguiente manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Esta primera parte del versículo dice que lo que Dios no quiere dar a conocer, nadie lo va a conocer. Dios es insondable. Mas las reveladas son para nosotros y para vuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué quiere decir? Que Dios mantiene una relación íntima con su pueblo a través de su palabra revelada o manifiesta o de su ley. No solamente el pacto de Dios es eterno, sino en cada una de sus partes, de su desarrollo, está respondiendo al carácter de Dios o al ser de Dios. Dios se revela de manera progresiva, a su vez, el plan eterno de redención, el pacto. Lo que quiere decir que esto es muy interesante, porque Dios a todos los va a salvar. Dice Hebreos 11, por medio de la fe. Desde Adán hasta el último de los salvos, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La base fundamental es que Dios hizo un pacto consigo mismo de tener un pueblo para sí. Ese pueblo donde Él será su Dios o su Señor y Salvador. Dios, Señor y Salvador.
Es claro, mis amados hermanos, que esta relación pactual en el tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sido una y la misma, donde Dios ha salvado a través de la fe, por gracia, y no ha cambiado. En Génesis capítulo 3, cuando el hombre cayó en pecado, en la narración bíblica vemos que hay un monólogo donde Dios está hablando. Ese monólogo nos va narrando qué es lo que sucedió. Porque el hombre, al transgredir la ley de Dios, no tenía cómo volver. Y las palabras que encontramos ahí es: Adán, ¿dónde estás? Y siempre a mí me ha causado inquietud esta expresión. Porque un lector desapercibido pudiera decir: ve, Dios no es omnipresente, no es omnisciente. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué la Biblia está narrando esto? Pero la Biblia nos quiere demostrar claramente lo que sucedió cuando el hombre desobedeció, transgredió la ley. Y recordemos que el pacto de Dios está enmarcado en la eternidad. Tenemos que tener un entendimiento que las cosas no sucedieron a causa del pecado, sino mucho antes del pecado. Todo ha sido planeado, manifestado. Soberanamente, nada le sorprende a Dios. Providentemente, Dios está respondiendo en el tiempo, pero considerando su carácter. Y nosotros tenemos que comprender que la teología del pacto no solamente nos va a dar esperanza, sino una confianza certera que lo que Dios determinó en este plan, nada, absolutamente nada, dejará de cumplirse. Por eso el libro de la vida fue escrito antes de la fundación del mundo. Eso dice Efesios capítulo 1. Muchos de los hombres de la Biblia quisieron renunciar. Jeremías se escondió. Isaías no se sintió apto. Otros abiertamente, temporalmente apostataron de la fe y cometieron pecados que no podrían nombrarse dentro de los santos de la iglesia. Sin embargo, Dios los trajo, los restauró. Y es claro, mis amados hermanos, que frente a la teología del pacto, nosotros tenemos que considerar que Dios determinó el pacto. Esa es nuestra confianza. No es lo que nosotros podamos cumplir. Y si nosotros hacemos un imaginativo, cuando Dios llamó a Abraham, que es cuando el pacto de Dios se hace público, lo que nos citó Gonzalo, y vemos que Dios dice a Abraham: trae los animales, hay que partirlos. El único que pasó fue Dios. Abraham se quedó dormido. Y yo recuerdo que en mis primeros estudios teológicos, yo decía, es el colmo. El hombre, el padre de la fe. O sea, ustedes se imaginan, de toda la humanidad, la Biblia dice que este es el hombre más ejemplar en la manifestación de su fe para con Dios. Es el padre de la fe. Un hombre que Dios estuvo con él, y pudiéramos decirlo que humanamente él sabía que él estaba con Dios. Se quedó dormido en el momento más importante de su vida. Andar con Dios.
Y esto me parece extraordinario. ¿Por qué razón? Porque nada pasa de manera casual, sino todo está bajo el consejo determinado por Dios. Y esto es extraordinario. Nosotros tenemos que decir, Dios determinó el plan en la eternidad. Y solo estoy concluyendo en la parte o en la primera parte de esta clase. Y para esto estoy citando Efesios capítulo 1, versículo 3, versículo 10. Es muy importante para nosotros, porque aunque nosotros podemos partir desde la parte de ser beneficiarios, yo quisiera que más bien pudiéramos considerar un poquito este texto para ver el carácter de Dios y ver el carácter del plan de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hasta aquí muchos dirán, posiblemente tenemos que ser partícipes. Ahora, yo no estoy diciendo que no haya nada que hacer. Lo que yo estoy diciendo es que Dios determinó no solamente un pueblo para sí, sino un pueblo diferente. Un pueblo bendito. Ahora, cuando nosotros podemos estudiar, posiblemente esto se lo puedo dejar al pastor Carlos, sobre el griego y la significación de la palabra de bendición. Una de las excepciones o de las definiciones de bendición es decir bien. O sea, Dios va a decir bien de su pueblo escogido en la eternidad. Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ustedes saben, porque ustedes son estudiantes de teología, que cualquiera que peca o transgrede un solo mandamiento, ha transgredido todos los mandamientos. Con decir que si la semana pasada le dijeron, pastor, el lunes le damos los trabajos, y no cumplieron, posiblemente ya mintieron. Yo sé que eso no les pasa a ustedes, estudiantes que son diligentes, pero por aquí en Colombia pasa mucho. Sin embargo, la Escritura nos va a hablar de la predestinación, nos va a hablar del afecto, de la voluntad de Dios. Lo que con esto yo quiero decirles es que aquí no se nota mucho en medio de lo que yo estoy demarcando, pero ese escoger, esa predestinación, es la voluntad de Dios que se da a conocer a su pueblo y no es oscuro. Y eso nos habla de un Dios de pacto, no de pactos, porque ya estamos en el Nuevo Testamento, la historia ha venido siguiendo y nosotros vemos que la iglesia está conformada por todos y cada uno de los que están inscritos en el libro de la vida. No está conformada por israelitas, no está conformada por judíos, ni por gentiles. Está conformada por los que Dios planeó redimir. Porque si diríamos que son los israelitas, haríamos una distinción entre el pueblo del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Y tendríamos mayor dificultad porque en el Antiguo Testamento solo fueron conocidos como Israel hasta después de salir de Egipto. La primera vez que es llamado Israel, Jacob, es en Génesis 45. O sea, de manera oficial, que la Biblia dice, Israel ya no toma a Jacob, cuando se encuentra con José. Y ya han pasado por lo menos 2000 años, desde la creación. Y la Biblia ya cuenta que habían salvos, Abraham, Isaac,
Jacob, y si echamos más atrás, vamos a hablar de Moisés, perdón, de Noé, de el listado de Génesis 5, el listado de Génesis 11,